Hola con todos, mi nombre es Cristian Alaba, con mi compañero Jefferson González vamos a implementar un sistema de control difuso en TIA Portal para el sistema de llenado de un tanque y posteriormente con este líquido dentro del tanque se llenarán las botellas que pasarán por una bala transportadora. Esto lo haremos con eh, el programa Factory.io, la simulación. Entonces, para iniciar, comenzaremos introduciendo estos conceptos de un sistema de control difuso. Buenas, mi nombre es Jefferson Bolívar González González. Con respecto a la lógica difusa, ¿qué es la lógica difusa? ¿En qué se aplica? ¿Por qué la vamos a utilizar? La, Básicamente, la lógica difusa es la interpretación humana que se le hace a ciertos parámetros. Por ejemplo, lo que es la temperatura. Básicamente podemos decir que algo está frío o algo está caliente. Siempre está a un extremo u otro. Matemáticamente se lo entiende de la misma manera. Como siempre hemos hecho, algo es verdadero o algo es falso. Rara vez se determina valores que estén dentro de ese intervalo, dentro de esos extremos. La lógica difusa permite estar dentro de esos extremos, creando pequeños intervalos más pequeños dentro de nuestro intervalo más grande, y cada uno siendo clasificado respectivamente. Como había dicho con el ejemplo de la temperatura, para matemáticamente algo puede estar frío, algo puede estar caliente, pero para nosotros algo puede estar frío, fresco, caluroso o caliente. Depende principalmente a qué temperatura se encuentre o dentro de qué rango nosotros consideramos que algo es fresco o o algo está muy caliente. El sistema de control difuso, como tal, podemos gestionar lo que es la entrada para ver cómo deberían actuar las salidas. Como había indicado, dentro de nuestros intervalos, nosotros vemos de manera gráfica qué es lo que hemos determinado. Por ejemplo, aquí podemos ver que si algo está dentro de los 10 grados centígrados, es considerado frío. Visualmente ya sabemos cuál es la respuesta dependiendo de nuestra entrada. Es mucho más fácil de utilizar, a diferencia del sistema de control PID, que tiene una enorme funciones matemáticas detrás de ella, que sería una función de transferencia en cual nosotros modificamos tres parámetros con la finalidad de obtener dicho resultado. Aquí lo que nosotros debemos determinar es cuáles son los límites de cada uno de esos intervalos. Cuando diferenciamos que algo está, en qué intervalo es considerado algo frío o en qué intervalo es considerado algo muy frío, el cual vamos a explicar un poco más adelante cómo decidimos, cómo se plantea estos intervalos. Como había indicado, en el sistema PID necesitamos una función de transferencia que modifique nuestro proceso. Sin embargo, en la lógica difusa no necesitamos un modelo matemático para poder describir el comportamiento de la planta. Y como decimos, un modelo matemático no necesita ser nivelizado y mucho menos se debe realizar lo que es una aproximación de dicho modelo. ¿Cómo podemos trabajar con él? Como hemos visto, nuestras gráficas funcionan dentro de intervalos y está regido por reglas. Las reglas serían nuestras variaciones en cada uno de ellos. Y para verlo de manera gráfica con un diagrama de bloques, sería la justificación de un sistema, el cual va a tener un sistema de inferencia. Ese sistema va a ser de justificación a base de los conocimientos. ¿En qué conocimiento se basa? Específicamente se basa en el programador o el experto. La persona que esté programando o esté usando la lógica difusa con respecto a temperatura en dichos intervalos, él en base a su propia experiencia determina cuáles serían los intervalos para que sea algo considerado que está muy caliente. Por ejemplo, si que lo hace en intervalos de 0 a 100, él considera que está muy caliente pasando desde los, no sé, 50 grados centígrados a los 100 grados centígrados. Está demasiado caliente. Pero si considera que caliente también sería de entre los 40 y los 60, también es válido. Él está considerando sus intervalos a base de su experiencia, que recuerden que esto
pueden modificarse también a base de lo que qué quieres controlar. Si es un horno, en el proceso en el cual tú consideras, ya tienes clara en qué temperatura necesitas y en qué intervalo debe ser para que algo esté frío, caliente o muy caliente, simplemente debe de comprobar que está dentro de esos intervalos al colocar dichas reglas en nuestro controlador, aplicando lógica difusa. ¿En qué se basa estos intervalos? Se basa bastante en lo que es los tipos de funciones de membresía. Así que son las funciones de membresía, son las gráficas que representan a nuestro sistema. Como hemos visto en los pequeños gráficos que he mostrado, tenemos más la forma trapezoidal y la forma triangular, debido a la facilidad de cálculo que tiene, en la que se puede determinar su área. Como se han de imaginar, en la mayoría de las secciones, nosotros en sí modificamos los valores de y con respecto a la altura que se genera en nuestro, en nuestro triángulo. Y eso de allí es determinado a base de la área que está zombiando, es decir, que está dentro de esos intervalos y llega a tal altura, formando una forma trapezoidal. Puedes hacer lo mismo con un sistema gaussiano, sin embargo, debido a la naturaleza de la misma, su ecuación es más compleja, y lo mismo con una forma senoidal. Por facilidades, se puede aplicar simplemente en forma triangular o forma trapezoidal. Es verdad que estos dos métodos de acá tienen una mejor precisión, pero todo depende de la naturaleza del sistema con que vamos a trabajar, porque la mayor variación es la facilidad de cálculo de dichas áreas. La lógica es exactamente la misma. Las variables lingüísticas, como había dicho, nosotros vamos a hacerlo con respecto a lo que es la forma triangular. Aquí se está representando la condición de dichas variables, caliente, templado, frío, muy frío, usando una sola función un intervalo dado. Esto de aquí también es muy factible, sin embargo es menos preciso, ya que a medida que va variando, dependiendo en qué extremo esté, se va haciendo la consideración. Por ejemplo, muy frío está a una altura de 0.4, pero es la que está más cercana a cero. De ahí no voy a considerar el 0.6, porque ese valor lo considera templado, pero al otro extremo, cuando ya está más cercano a 20. Ella lo considera en 0.85, un valor frío, que también está casi, digamos, a los 10 grados centígrados. La variación la interpretación varía, y también se puede decir que es muy poco precisa porque utilizamos una misma gráfica para hacer la identificación de 4 estados. Sin embargo, si aplicamos la lógica difusa, indicando los intervalos para cada uno de esos estados, podemos hasta agregar uno más. Aquí tenemos 5, que sería muy frío, frío, templado, caliente y muy caliente. Y podemos hasta ampliarle lo que sería el universo del discurso, ya que ya no iría de 0 a 20, sino de menos 20 a 40 grados centígrados. Y como tal, el programador o la persona que diseñó este controlador ya determinó a qué temperatura sería considerado muy frío. Está entre 20 y un valor un poco más arriba de menos 10. Y lo mismo con muy caliente, a una temperatura de casi los 20 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Otra persona en otro tipo de sistema consideraría que estos valores no son los indicados. Por ejemplo, un tipo de horno, que consideraría que el horno debería estar siempre en valores muy altos, ya sea para fundir algún tipo de producto o simplemente mantener caliente otro producto.
consideraría que como tal debería estar en una temperatura de unos 80 o 100 grados centígrados o fácilmente supera esos valores. Entonces, él, al querer usar un controlador aplicando lo que es lógica difusa, debe de definir cuáles serían las temperaturas en las que se diría el sistema está muy caliente. Tal vez él considera que este valor es demasiado excesivo para que su producto siga manteniendo las propiedades. Entonces él define cuáles serían esos valores. Lo mismo cuando es caliente, es decir, que es aceptable, pero hay que tener cuidado. Templado, es decir, que está en la temperatura óptima. Muy frío, obviamente, es menor a la que esperamos y así sucesivamente. Y digamos que el templado para él no es los 0, casi los 5 grados, sino unos 200 grados. Para él, templado es 200 grados. Pasado de eso ya es considerado caliente, muy caliente. Como ya se están dando cuenta, la lógica, la función es la misma. Lo único que van a cambiar es los parámetros de cada una de ellas. Y todo depende es de la situación en la que se la va a aplicar y del programador, que, que a base de experiencia y de análisis definirá cuáles son esos intervalos. Ya, una vez que ya hemos definido qué tiene que ver, cuál es el concepto de esta lógica FUSI con el sistema de control FUSI, entremos ya de una vez a nuestro sistema de control FUSI que hemos diseñado para el llenado de un tanque. Entonces, el problema es realiza el modelado matemático de un controlador por lógica FUSI de una entrada A y una salida B. Entonces tenemos una entrada B A, que en nuestro caso va a ser el valor actual de la altura del tanque, que indicará cuándo está llenado el tanque. Esto va a ser procesado, esa variable va a ser fusificada, luego por las reglas de inferencia que vamos a aplicar dicha variable y luego pasa al difusor o fusificador. Entonces hemos utilizado los universos A y B, que van a estar de menos A3 hasta A3, y el universo B va a estar de menos B3 a B3. ¿Y cuáles son estas funciones de membresía que hemos definido? Hemos definido muy hacia la izquierda, poco hacia la izquierda, centrado, poco hacia la derecha y muy hacia la derecha. Esos son los términos lingüísticos que hemos definido para nuestras funciones de membresía. Luego tenemos nuestro universo B, que es intensamente hacia la izquierda. Bueno, entonces hemos definido nuestro universo B intensamente hacia la izquierda, luego suavemente hacia la izquierda, centrado, suavemente hacia la derecha e intensamente hacia la derecha. Entonces, una vez definido estas funciones de membresía, ya entramos de lleno al modelado matemático de estas funciones de membresía. Entonces, este modelado matemático es en base a la matemática, a la geometría de la forma de cada una de las funciones de membresía. Entonces, hemos creado cinco áreas con 2 trapezoides y 3 triángulos. Entonces, y para esto este ya es el proceso de fusificación, y definimos unas áreas. Estas áreas las hemos definido en base a la experiencia. Esta proporción que hemos utilizado para cada una de las áreas no lo inventamos, por decirlo así, sino que ya es creado en base a la experiencia. Entonces, luego de haber desfusificado, definimos las áreas y centroides que van a ser necesarios para crear el sistema matemático, el modelado matemático de nuestra salida. Una vez que definimos
el área y el centroide de cada una de las áreas en la que hemos visto en la diapositiva anterior. Listo. Conociendo toda la teoría que está detrás de los controladores difusos, vamos a realizar solo la simulación del funcionamiento de dicho controlador. Como se lo pueden imaginar, dicho controlador maneja muchas ecuaciones, dado que estamos modificando específicamente los valores debajo de una gráfica. Por lo tanto, usamos lo que es el lenguaje C, debido a la facilidad de lo que sería la operación de dichas ecuaciones. Porque en este caso tendremos muchas operaciones matemáticas, en las cuales utilizando el diagrama escalera no es para nada práctico y es más difícil la interpretación. Usa demasiados bloques solo para hacer sumas, restas y divisiones de dichos operandos. Es mucho más fácil programarlo con lenguaje C y podemos crear las variables que podemos utilizar en cualquier parte de nuestro código. Para no entrar a detalle a cómo es la programación, simplemente la mostraré. Y ahora nos enfocaremos en lo que sería el funcionamiento dentro de dicho código en nuestro programa. En lo que se consideró para no tener un simple control es que lo simularíamos en lo que es el simulador en 3D de factorío, en el cual vamos a observar qué está pasando. Tengo un control de ¿qué tengo en mi tablero de control? Tengo accionadores, tengo un set point y tengo dos displays en el cual veré en el dato que yo espero y en el dato que será. Ya tengo simulando mi programa, entonces si digo que lo quiero en un valor bajo, pongámosle 46, el programa debería empezar a simular, pero no lo está haciendo debido a que no está correcto, porque no he encendido lo que es la máquina. Al momento de encenderse, tratará de llegar a esos valores, pero podemos visualizar el nivel del tanque. Como podemos observar, llegó demasiado rápido. Pongámosle el doble. El accionamiento de la válvula fue mayor a la primera vez con respecto a las variaciones. En sí, lo que está haciendo nuestro controlador es que dependiendo de la variación va a abrir eh, lo que él considera necesario, la válvula para que la llene. Y en el momento que ya se está aproximando, va a bajar hasta que se encuentre en el valor que es, en la que podemos notar una gran diferencia con el PID, porque el PID siempre trata de abrirlo bruscamente, por así decirlo, y llegar hasta el punto que acaba de sobrepasarlo. Y en el momento de sobrepasarlo, empieza a descargarlo y haciendo oscilaciones, porque está haciendo los cambios muy rápido. Todo esto también depende de los parámetros con los que se lo haya configurado, pero básicamente es eso. Por ejemplo, si yo lo reduzco, ahora está abriendo la segunda válvula, como la diferencia era bastante grande, la apertura de la válvula es bastante considerable. Al momento que ya está más cerca del valor estimado, está empezando a cerrar las aperturas, como pueden ver. Como cierra la apertura, va llegando al nivel. Prefiere tenerlo en valores muy pequeños, con tal de que no sobrepase al valor que está seteado.
Es decir, que el control es mucho más suave, no es brusco. Y dependiendo de la variación va a tomar debido a su tiempo, ya que esto de aquí depende de las variables, de las consideraciones físicas de nuestra situación. Como hemos visto, el funcionamiento es el correcto y es mucho más preciso que el PID. Su programación no está muy complicada, como podemos observar, es simplemente el cálculo de las áreas debajo de nuestras curvas. Sin embargo, tiene la complicación de que los parámetros son muy subjetivos, depende plenamente del criterio del programa, del diseñador de este control. La persona que va a diseñar este control tiene que tener muy claro cuáles son las condiciones que está programando a base de la experiencia y de los análisis que él mismo tuvo haber realizado o llegó a la conclusión de que esos son los valores para realizar el correcto funcionamiento. Como tal, como todo fue una simulación, no tengo un PLC físico y mucho menos un tanque para poder visualizar cómo está pasando, uso una librería para que pueda abrir, pueda simular un PLC S7 de 1200 en lo que es el factorio. Tengo un simple sistema de arranque y tengo condicionadores, debido a que mis variables de control fuzzy, como dije, son parámetros que yo estimo como, como la persona que está programando. Tengo parámetros para habilitar las señales, como para saber cuáles son los valores que van a setear. Entonces, al hacerlo de manera física, de manera digital, recibiendo las señales como tal, tengo que hacer las respectivas conversiones de los datos que he ingresado y de los que estoy midiendo. Simplemente hago el direccionamiento a una variable cuya etiqueta sea la misma que tenga el simulador para que modifique directamente las variables dentro de mi bloque de controlador difuso. Como todas estas variables en sí las estoy manejando, puedo mostrarlas directamente, simplemente haciendo una conversión, debido a que como todo el programa fue hecho con variables internas, era mucho más factible trabajar con valores reales. Sin embargo, hay que recordar que los displays funcionan con valores enteros y hay que tener en cuenta esas consideraciones como tal. Lo mismo para la lectura de dichos datos. Por aquí tenemos un bloque de entrada. ¿Qué hace este bloque de entrada? Simplemente es un bloque de escalado, el cual lo hemos visto bastantes veces. Simplemente tener la consideración de que la entrada va a ser entera y como tal va a ser digital. Hicimos otra conversión con los mismos datos para el siguiente display y simplemente hemos trabajado. Como queremos también manipular los valores de las válvulas, como yo sé cuáles van a ser gracias a mi bloque, con mi control fuzzy, simplemente uso otro bloque de control que las relaciona. Relaciona los parámetros que hemos estimado para la apertura y el valor de el Vout que es el de control, es el que va a estimar todas las señales, haciendo que estén dentro de los parámetros y va a ir activando dependiendo de los valores.
Si es menor a cero, a los valores que se ve, al valor que hemos estimado, va a ir viendo si lo va llenando o lo va descargando. Y si es mayor al valor que se ha estimado, es decir, la diferencia, igual, hay que ver si lo va llenando y estimando. Simplemente va modificando los valores, asegurándonos que vaya a modificar nuestras variables y podamos realizar la simulación. Mm, De tal manera que averigüemos qué tan, qué tanto está afectando lo que es las válvulas, ya que este controlador está controlando dos válvulas para que mantenga el nivel y las aperturas sean lo más suave posible, no veamos perturbaciones. Más adelante veremos un ejercicio completo. mm, no, Conociendo el funcionamiento, ahora que sabemos la teoría detrás del controlador difuso, su funcionamiento dentro de una simulación, vamos a aplicarlo en un sistema de llenado de botellas, en el cual con este mismo controlador vamos a realizar dicho procedimiento, recordando que el sistema de llenado de botellas necesita eh, de 3 a 4 controladores, dos para lo que es el control de nivel dentro del tanque y uno para lo que es el llenado de las botellas mismas, debido a que también tiene que mantener un control. Y como tal, se puede aplicar un control PID en dicho sistema, pero vamos a hacerlo todos con controlador difuso o controlador fuzzy, para que visualicemos de tal manera como su funcionamiento. Pero se debe tener en cuenta que lo que es la simulación en Factorio no tiene la opción para llenar botellas, así que vamos a hacer una mezcla, mostrando una simulación en HMI para llenado de botellas y en el Factory veremos el movimiento reemplazando cajas por botellas dentro de la, de la operación. mm, Dentro de nuestro sistema, de tal manera que nos demos una idea cómo sería el funcionamiento y cómo sería el llenado de dicha botella y el transcurso de ella, utilizando los dos controladores en nuestro proyecto. Bueno, continuando con la explicación, después de saber qué es un controlador difuso, de cómo funciona, qué parámetros necesitamos para que funcione según nuestros requerimientos, vamos a aplicar un ejercicio, el cual es el llenado de botellas simulado en Factory.io. ¿En qué se trata? Como pueden ver, tenemos una planta completa donde vamos a activar y desactivar lo que es el llenado de botellas y cómo funciona específicamente es que a medida que se llene el tanque, el principal tiene que estar en un nivel en específico para que funcione. Si está debajo de ese nivel, se va a detener. Cuando esté en el nivel debido, podemos simplemente accionarlo y debería de empezar a hacer movimientos para que las botellas lleguen a la posición indicada. Una vez que el sensor lo haya determinado, va a proceder a hacer lo que es el llenado. Y el llenado,
como no tenemos lo que es un PLC físico o un sistema tanque para ver cómo pasa esto, aparte de que el Factory no te ofrece una opción de hacer llenado de botellas, no te da el componente de la botella, reemplazamos estos componentes con un brazo neumático y unas cajas que van a simular técnicamente el posicionamiento. Más detalles lo veremos, lo va a explicar mi compañero. Yo voy a enfocarme en lo que es el código de esta acción, que es lo que necesitamos saber. En el main principal, como había explicado en la primera parte, usamos lo que es un controlador difuso, específicamente para lo que es el llenado del tanque principal, el que ya sabemos que tiene que estar en un valor en específico para que funcione. Les dejo un breve repaso. Tenemos funciones en la cual verifico el nivel actual del tanque principal. Realizo su respectiva conversión a centímetros. Perdón, realizo su respectiva conversión a centímetros y dicha conversión la puedo visualizar en los displayers de posición del valor en ese momento, el set point al valor que yo deseo que llegue. También lo puedo visualizar usando el mismo bloque para hacer esa conversión. Y nuestro bloque principal, la estrella de este sistema, el cual va a determinar la altura. Como vimos en la explicación anterior, la mayor diferencia con el PID es que el PID abre todo el tanque, toda la válvula, hasta el punto que llega. Y al momento que llega trata de cerrarlo. Pero como es muy rápido o ha variado demasiado, o así como lo hayan puesto lo hayan programado en su momento, genera oscilaciones y ahora trata de abrir la otra válvula, la que es de descarga, para nivelarlo. Y eso de allí se va viendo, generando ondas. Y dependiendo de cómo lo hayan programado, esas ondas generan fluctuaciones muy bruscas que pueden generando un efecto no deseado. Cambio, el control difuso lo que hará es abrirá la válvula hasta un nivel y empezará a llenar. Y a medida que ya se da cuenta que está cerca del valor que nosotros hemos seteado, va a cerrar la válvula. De tal manera que al momento que está llegando ya la ha cerrado totalmente y se ha llegado a su posición. De tal manera de que evita en su totalidad lo que serían las fluctuaciones. Todo esto funciona gracias a que se hizo una correcta parametrización de cada uno de los estados que consideramos para nuestro controlador. Como recuerdan, en nuestro caso teníamos eh, seis, seis posibles posiciones en las cuales están limitadas por estos valores. Bueno, recordando nuestro funcionamiento, aplicamos lo mismo para lo que sería la botella, debido a que, como le había indicado, Factory no tiene una botella en sí que podamos llenarla. Así que fuimos un poco exagerados y usamos lo que es otro tanque de nivel, el cual va a llenar la altura que debería tener esa botella. Puede decir que es muy exagerado, pero cumple su objetivo. Va a llegar a la altura estimada que debería tener la botella para proceso de simulación. Lo correcto sería realizar un bloque de control PID, el que es el más típico, en el cual se calcule el volumen que tendrá esa botella, de tal manera que
El controlador tratará de llegar a ese volumen total, de tal manera de que cumpla las condiciones. Con el controlador impulso haríamos exactamente lo mismo, pero también tendríamos que reestimar los que serían los parámetros para que funcionen, debido a que el que tenemos está para un control de nivel de esta medida. Tienen los valores para llegar a este máximo. Aunque podemos hacer conversiones, hay que hacer cálculos extra aparte de los del cálculo de volumen. Maneras hay, pero para los fines de simulación, simplemente vamos a decir que a los 5 centímetros de este tanque llena un galón de una botella para poder realizar la siguiente acción. Teniendo nuestro llenado de botella y viendo nuestro bloque de llenado de botellas, el cual tenemos varias entradas y varias salidas. Con este bloque controlamos el funcionamiento completo de nuestra simulación, teniendo el típico Start, Stop y un botón de pausa, el cual su función específica es que, a diferencia del Stop, que tú pones a presionar Stop, reseteas el sistema hasta tal punto que digamos, se estaba llenando una botella, justo en el momento de presionar Stop, dejó de llenarse, pero cuando vas a resetearlo, va a hacerlo como si estuviera que llenar la botella de nuevo, lo cual no, ese proceso no debería ser así, debería empezar donde se quedó para llenar esa botella al valor que es y continuar con los demás. El botón de pausa es para hacer el segundo caso, para evitar un stop, porque en la vida real hay procesos en los que tenemos que tener el funcionamiento de nuestro dispensador, ya sea porque algo que no debía cayó en la banda, eh, hay un proceso, hay una interferencia, algo se aflojó, cualquier tipo de cambio. Y sabemos que va a ser rápido. Entonces lo detenemos, hacemos la corrección y continúa y la reanudación del proceso no debería de afectar, no debería generar mayores pérdidas, simplemente debería continuar. Esa es la idea de ponerle un botón pausa y cuál sería su aplicación. De ahí tenemos los sensores, que serían los que vimos aquí, el detector de botella y el contador de botella. Como mismo dice su nombre, ni bien llega a la posición, debería activar el brazo. Tenemos aquí dos sensores, el detector de botella y el detector de piezas. Aprovechando que esta función la genera el brazo, con esas dos condiciones, ni bien llega a la caja, debería de bajar el brazo. Va a llenar el tanque, al momento que llene el tanque, debería desactivarse y continuar. Como de aquí no hace mayor cosa, simplemente transporta el contenido hasta el final de la banda. Y tenemos un bloque para que simplemente lo saben, evitar la acumulación, la cual va a ser mucho mejor explicada en la siguiente parte. Como le había dicho, en la salida activamos lo que es el emisor, que genera las cajas, que en nuestro caso serían las botellas, que va a activar cada uno de los motores, que nosotros nos conocemos como convenios. Estos motores son de los de las bandas de cada una de las bandas que tenemos en nuestra simulación. Si hubiéramos decidido realizar un recorrido más largo, tenemos que ampliar la cantidad de convenios en nuestro sistema.
en que consta nuestro sistema de llenado es el típico normalización y escalado, ya que siempre vamos a tener un valor entero y necesitamos el valor real para hacer las conversiones respectivas a nuestro paso. En sí es un escalado. De ahí tenemos una sesión de start y stop, donde, como le había dicho, el valor que necesitamos para que el programa funcione es que el tanque esté como mínimo a, a 100 centímetros. Está en milímetros en este sistema, es decir, que debería estar a los 100 centímetros de altura. Si tiene un valor menor a eso, detiene el sistema. Se lo considera así es por el caso, si estemos simulando que existe un caso en que el tanque no debería tener menos de eso para evitar cualquier tipo de inconveniente y también como para determinar de que las válvulas estén funcionando correctamente. Si, es decir, si el sistema eh, llenó, digamos, tiene 1,50 m y empezó a vaciarse por el llenado de botellas, pero no se siguió llenando, sabremos que hay un problema, ya sea con el controlador, en nuestro caso sería el controlador difuso, no está viendo las válvulas en los medidos en los tiempos que es, o en sí la válvula tiene ya una falla que no está funcionando y por lo tanto no está realizando la apertura para llenar el tanque. Es como es una manera de saber qué está pasando o para tener una detección de errores oportuna. Conociendo esta condición para lo que es detener, también tenemos lo que es un sistema de encendido. Como suponemos que está en las condiciones óptimas, simplemente va a estar. Y sabemos que el botón stop siempre está activo, por lo que al momento de encenderlo va a activar lo que es nuestra etiqueta, nuestra señal auxiliar K, la cual la vamos a usar en todo nuestro código para saber que está realizando los procesos debidos. Por eso la enclavamos. Mientras no se presione pausa, no tenemos por qué detener el sistema. Y lo mismo, mientras no se active ninguno de los detener, el sistema debería estar funcionando. Para lo que es la emisión de botella, para que genere la botella, como había indicado, no tenemos botellas como tal. Lo que estamos haciendo es sacar cajas que van a simular que son botellas. Y para ello consideramos son los que son temporizadores. ¿Para qué son estos temporizadores? El primero es para dar el tiempo necesario, que en este caso sería 2 segundos, para que active el emisor. Al activar el emisor, emitter, podemos generar una caja. Una vez que ha cumplido eso, esto se va a desactivar. Ese es un caso. Otro caso, otro temporizador, es que ya se esté llenando una botella y como tal necesitamos que ya vaya apareciendo otra caja. Entonces tenemos un temporizador con otros 2 segundos, el cual funcionará siempre y cuando tengamos estas variables habilitadas. Como está cerrado, el XF nos indica que la botella está llenada, como lo dejé indicado. Entonces tenemos dos casos. Cuando la botella está llena, debería ir apareciendo la siguiente. Y cuando recién va a iniciarse el sistema, va a aparecer la primera botella. Por eso tenemos estas dos condiciones. Y como tal, hacemos una sola, porque puede pasar la una o la otra. Para el proceso,
que es el funcionamiento de cada una de las partes. Como hemos dicho, tenemos lo que es una variable auxiliar, la de tener, el convenio, que es el primer motor. Cuando recién accionamos, ha aparecido en nuestra caja, debería de mover esa caja, nuestra botella, a la posición indicada. Una vez que haya sido detectada, va a activar nuestra variable auxiliar. ¿Para qué? Para detener el motor. Y mientras está detenido el motor, llega a la posición indicada, debería de activar el brazo robótico, el brazo de sección y el Roll Stop, que el Roll Stop es técnicamente un cierre de paso para simular de que no queremos que vayan a pasar. Como había dicho, no tenemos una manera de poder simular lo que es un llenado de una botella, así que usamos el tanque y los brazos. Al activar el brazo, todo es en el eje Z, es decir, que simplemente sube y baja, va a bajar, como si que fuera un sistema de llenado. Va a activar succión para que se mantenga de esa manera. Y al momento de que haya cumplido la condición, es decir, que nuestra botella se haya llenado, se debe desactivar lo que es nuestra variable auxiliar, que la vemos aquí, el XF. ¿Dónde está XF? Está más abajo, donde se detecta que la botella ha sido llenada. Como tenemos en el momento activado K, activado auxiliar, el detector de pieza, detener, entonces se debería dictar la señal, se llena la botella. Las mismas condiciones, siempre vamos a activar el XF cuando se cumplan los parámetros dentro de nuestro rango. Tenemos un rango de error positivo y negativo. Aquí tengo dos veces repetido negativo, si era positivo. No, y ya todo es positivo. Entonces, ¿cuál es nuestro rango? Es bastante pequeño, de 0.1 a 0.1. Tiene que ser más o menos entre estos intervalos. Eso era porque se lo estaba considerando como un controlador PID, como le había indicado. Existen variaciones y fluctuaciones que demoran al momento de llegar. Con esto de aquí nos aseguramos de que se mantenga dentro de un intervalo bastante pequeño para que no llene mucho el tanque. Como estamos usando un controlador PUSI, en sí esto no es necesario, pero lo dejamos para poder hacer la comparación entre uno y el otro. Listo. Tomando donde nos quedamos, en el paso 4, después del llenado del brazo, como he dicho, ya hemos activado la condición para saber que nuestra botella ha sido llenada. Entonces, el siguiente paso sería hacer que el brazo y el stop regresen a su posición original. Aquí es desactivado el auxiliar 1, el cual desactiva lo que es el intervalo de rango. Y como ya tengo activado lo que sería el emisor 2, debo activar el auxiliar 2. El emisor, no, ya una vez que se ha hecho este paso, se verifica es para que siga avanzando nuestro, nuestra botella en todas nuestras plataformas. Como simplemente queremos que se mueva,
simplemente debemos accionar los motores respectivos. Como el motor 1 ya fue activado y ya está en la posición de vida, activará el motor 2 y en el motor 3, 4 y 5 respectivamente. Y como ya hemos desactivado también nuestro muro, el componente que detiene el movimiento de la botella, debería de avanzar sin ningún tipo de inconveniente. Nuestro roll stop. Todas estas variables se han desactivado ya que auxiliar 1 ya se ha desactivado. Listo. Como se sabe que la botella ya está llena, activamos estos flancos para hacer un reseteo. Es decir, que nuestro tanque debería regresar a la posición 0. Ya no debería tener ningún valor. Se considera un intervalo de tiempo bastante pequeño para que eso se realice. Una vez que se haya realizado eso, esperamos que haya avanzado la botella y pase por un contador, por otro sensor que va a permitir contarlo. Y como tal va a ir activando para saber cuántas botellas han pasado o han realizado recorrido. En nuestro caso son cajas, como he indicado varias veces. Para los pasos finales tenemos lo que es una manera visual de que nuestra planta está realizando los procesos correctos, que sería por este tubo LED que tiene un código de colores, el rojo, el amarillo y el verde. Y tal como pueden suponer, el rojo indicaría de que algo está mal, algo está fallando. El amarillo de que está en el proceso de llenado. Y el verde es que está avanzando, está recorriendo las botellas. Esto de aquí se lo aplica en general, es porque en una planta los recorridos son mucho más largos del que acabamos de visualizar y no es siempre posible andar recorriendo todo para saber qué está pasando. De esta manera, sabemos si se usan unas más largas todavía, se puede saber en qué parte del proceso está, si está funcionando, si se ha habilitado o está llenando, sin la necesidad de tener que recorrer toda, toda la pista donde esté realizándose nuestro proceso. Una enorme ayuda. También sirve para la persona que acaba de programarlo, como es común en este tipo de trabajo. Alguien lo programa y lo deja ahí. Y lo vuelven a llamar hasta que haya algún tipo de fallo o problema. Él puede saber qué puede estar pasando simplemente viendo esta tira. Porque como le había indicado antes, tienen unas con mayores combinación de colores y esa codificación le permite a él, y si él ha seguido una hoja con datos técnicos, los técnicos pueden saber también cuál es el problema, lo cual puede agilitar eh, la pronta reparación de dicho sistema. Para finalizar, se hace como había indicado, se verificó que los valores estén dentro del intervalo. Con todo esto explicado y realizado, sabemos cómo va a funcionar nuestro bloque, cómo deben de irse llenando las botellas con sus respectivos controladores, que es un controlador difuso para cada uno. Muchas gracias. Mi compañero va a continuar con la explicación. Para continuar con la explicación en la cual se quedó mi compañero, vamos a continuar con Factory.io. Entonces, una vez explicada toda la planta con todos sus elementos,
Vamos a hacer un recorrido por las variables que hemos utilizado para hacer la conexión de Factory.io con TIA Portal. Obviamente nuestro sistema va a tener un botón de Start, un botón de Stop, los cuales tienen direccionamiento a partir del 20, que es el 20.0, 20.1, y sucesivamente hasta llegar a la dirección 20.5. Estas variables son del tipo booleano, es decir, pues van a tener el valor de 0 o 1. También tenemos una entrada que va a indicar la presencia de una botella que tiene que ver con el detector de la botella. Esos son los sensores que hemos utilizado aquí en entre ellos, en la planta. Entonces, una vez que la banda transportadora arranque y llegue que la botella llegue a justo debajo de nuestro brazo, el detector de la botella va a enviar una señal eh, para indicarnos que hay presencia de botella. También tenemos un contador de botellas. Como la palabra lo dice, el nombre lo dice, nos va a dar el número exacto de botellas que van siendo llenadas. También el detector de piezas que tiene que ver con el brazo del robot. Eh, y luego entramos a las variables del tipo, variables del tipo palabra. En este caso, empieza la dirección IW30, que son de tipo variables reales, IW32, que indica el set point, el IW30 es el nivel actual del tanque. Esta es una variable que va a entrar al sistema. Y también el nivel de las botellas. Recordemos que hemos utilizado otro tanque para indicar el nivel de la botella. Este tipo de señal va a variar de 0 a 10 voltios. Asimismo con el nivel del tanque y nuestro set point que lo establece el usuario. Luego tenemos como salida nuestros emisores de botella. Este emisor de botella se da justamente cuando el tanque llega al nivel indicado, es decir, los 100 centímetros. Una vez que el tanque supera dicho nivel de 100 centímetros, automáticamente empezará el proceso y por lo tanto va a emitir una botella. Luego tenemos esta salida del tipo booleana que va a indicar si la banda transportadora, cada una de las bandas transportadoras están encendidas o apagadas. En este caso tenemos 5 bandas transportadoras porque las botellas hacen un recorrido por varias de ellas. También tenemos un roller stop. Este se utiliza en caso de emergencia en el cual la banda transportadora 1 no se detenga. Entonces vamos a hacer un roller stop para, para evitar aquello. También tenemos una salida indicada del brazo robótico en la eje Z y la succión del brazo robótico. Esta, esta succión son el elemento terminal del brazo robótico que va a absorber como la botella para que se mantenga adherida a dicho brazo y poderlo mover dicha botella. En este caso, esta succión va a ser la simulación del llenado de la botella. Tenemos los LED verdes, amarillos y rojos indicando cada uno de los niveles de llenado del tanque. Cuando el LED está en rojo, quiere decir que el tanque todavía no ha llegado a los 100 centímetros. Una vez que llegue al verde, una vez que llegue a los 100 centímetros, se va a activar el verde. El LED amarillo es utilizado para indicar que el sistema está en pausa. Y recordemos que el usuario manualmente puede pausar el sistema.
También tenemos la válvula de llenado como salida y la válvula de descarga. Estas válvulas van a indicar el porcentaje de apertura. Estas salidas van a indicar el porcentaje de apertura, ya sea de la válvula de llenado o de la válvula de descarga. También tenemos dos salidas para el display, para los displays que hemos utilizado, ya sea el display del set point o del valor actual del nivel de la botella. También tenemos una salida para simular el contador, el número de botellas que van siendo procesadas. También tenemos un valor real para el llenado de botella y luego para el vaciado de dicha botella. Ok, además de haber utilizado la simulación con Factorio, también preparamos previamente un HMI. Dicha configuración del HMI no fue explicada previamente, entonces voy a proceder con la explicación de cómo fue configurado todo esta interfaz gráfica. Entonces nos vamos a imágenes, aquí en screen, y nos vamos a las imágenes. Ok, para este HMI hemos preparado dos pantallas, es decir, la interfaz gráfica de hombre máquina humano va a contener dos pantallas. Eh, Tenemos un bloque que va a simular eh, el control difuso. Tenemos un enable, un set point en centímetros, de 0 a 300 centímetros, un valor actual del llenado del tanque y una salida que nos indicará el porcentaje del llenado actual del tanque. También tenemos los parámetros del control difuso. Recordemos se encuentran de menos A3 hasta A3. Esto nos indicará en qué sector del control difuso se encuentran, ya sea muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha. Los parámetros de B están representados en porcentaje. Ok, también tenemos un gráfico que nos va a representar ya sea el porcentaje de apertura de la válvula de llenado o el porcentaje de apertura de la válvula de descarga. Y también vamos a ver gráficamente el nivel de llenado de dicho tanque y también dicho valor, ¿no? Va a ser indicado. También hemos utilizado un trazo o una función en tiempo real de los valores, ya sean del set point y del valor actual del llenado del instante. Entonces, ¿cómo hemos hecho todo esto? Vamos a entrar netamente a las propiedades de cada una de estas configuraciones. Entonces, comencemos con este botón que tiene la figura de una perilla que va a mover en la posición de ya sea de enable en 0 o enable en 1. Entonces nos vamos a animación. Entonces, esta perilla está relacionada a nuestro parámetro enable. El formato que hemos utilizado es el de cambiar con la gráfica. Y cuando la perilla esté enseguida, nos va a dar el valor de rotación mono.
es decir, que va a girar hacia la derecha y cuando va a estar, cuando se apague, va a girar hacia la izquierda. Y por eso hemos utilizado esta referencia gráfica. Luego también hemos utilizado los valores de los parámetros, en este caso numéricos. Le hemos dado el valor de 0.00 hasta 999.99, ya que el set point no supera el valor de 300 centímetros. Entonces nunca va a llegar un valor mayor que 999, por eso hemos utilizado dicho formato numérico. Y también hemos utilizado que el tipo de variable es de entrada y salida. Luego también tenemos los parámetros A1, A2, A3, B1, B2 y B3. En esta interfaz gráfica nos mostraría en tiempo real el valor de cada una de estos parámetros para el control difuso, que ya fue explicado previamente. Bueno, sigamos entonces, vamos a revisar la configuración de nuestra gráfica. Listo. Entonces, como les mencionamos, uno de los temas era los trazos. Hemos utilizado una solución alternativa. Hemos utilizado los trends para cada una de las variables. Entonces, en tiempo real vamos a observar el valor del set point y del valor actual del llenado del tanque. Aquí tenemos la fuente de ajuste y todo lo demás. Hemos establecido los límites respectivamente. Y también se puede elegir el formato, ya sea el color, el ancho de cada línea y el tipo de modelado. En este caso, el tipo de modelado es de interpolación. Podemos utilizar por puntos y la gráfica se va a ver por puntos o por step de forma escalonada. Pero en este caso vamos a utilizar interpolado porque es una función prácticamente lineal. Asimismo con el set point, de la misma forma el tipo de modelado interpolado. Ok, entonces ya hemos explicado esta parte, también deberíamos explicar las válvulas de llenado y descarga. Entonces vamos a observar el tipo de configuración que hicimos. En este caso, el valor del porcentaje de apertura que es mostrado. Aquí definimos la salida del bloque de B, el valor de la descarga. Este valor asimismo se le da en el formato de 0.0 hasta 999.99. Y también para la válvula de llenado. Hemos establecido dicho formato. Bueno, pues una vez establecido el proceso de apertura y de, de las válvulas de llenado y descarga, también hemos hecho un modelado del nivel del tanque. Para ello hemos utilizado una animación de escalado. Entonces, definimos cuál es la variable y la variable es parámetro de nivel en centímetros. Es la variable que previamente definimos
en nuestra programación de tía Portal, esta escala va de 0 hasta 300 centímetros. Entonces, para esto, obviamente, este valor de parámetro guión bajo nivel en centímetros está definido de 0 a 300 centímetros, no va a tener 8 valores diferentes. Por lo tanto, la configuración que hacemos es correcta. Luego procedemos a explicar las funciones de membresía y cada una de las funciones lingüísticas, las expresiones lingüísticas para estas funciones de membresía. Recordemos que hemos utilizado los trapezoides y un y un y tres y tres triángulos. Entonces, aquí definimos el valor de cada uno de los parámetros, ya sea intensamente hacia la izquierda, solamente hacia la izquierda, centrado, solamente a la derecha o intensamente hacia la derecha. Esto es con respecto, esto es un detalle un poco más matemático. Aquí también tenemos la interfaz gráfica de las áreas que hemos elegido para este control difuso, la sincronización como tal que le establecimos en base a la experiencia. Ok, y el valor de B nos indicaría eh, el valor actual de nuestro controlador difuso. Recordemos que luego de hacer el cálculo de los centroides y de las áreas en cada uno de este control difuso, se calculó el valor de B que nos daría el valor de la salida del controlador. Este valor de salida del controlador obviamente iría de 0 hasta 999.00.99, perdón. Ok, entonces una vez ya explicado todos los detalles de nuestra configuración de nuestro sistema de llena de botella, procederíamos netamente ya a la simulación. Entonces nos dirigiríamos a arrancar con dicha simulación. Para ello, ya. Entonces, llegaríamos a arrancar a la simulación, esta simulación, y le damos OK. Le establecemos el parámetro de conexión directamente slot 1 por 1 e iniciamos dicha búsqueda. Ok, una vez establecida la conexión, le damos a cargar. Ok, le damos a cargar nuevamente. Y le damos a Start Module y finalizar. Ok, en este caso, eh, nuestro, nuestro, nuestro modelo en sí aporta ya ha iniciado su simulación. Ahora lo que queríamos hacer es también arrancar nuestro HMI para observar también los parámetros de lleno del tanque en tiempo real con nuestro HMI. Entonces seleccionamos el HMI y también le damos a Start Simulation.
Veremos mientras compila esta simulación. Ok, como ya está arrancada nuestra simulación, el enable está activado, ya observamos en tiempo real cuál es el valor de nuestro nivel de llenado del tanque. En este caso, el set point está establecido en 122.5, pero el valor actual del llenado del tanque está en cero, porque obviamente no hemos arrancado la simulación en Factory.io y por lo tanto no vamos a poder ver dicho valor hasta que arranquemos nuestro sistema de control difuso. Entonces también podemos observar en este momento cuál es el valor de cada uno de los parámetros. Vemos que A1 es 20, A2 es 50 y A3 es 15. Y asimismo B1 es 30%, B2 es 50% y B3 es 10%. Si podemos notar la sumatoria de los parámetros de B1 a B3 nos da 100%. Ok, entonces ya podríamos irnos a nuestro Factory.io. En este caso tenemos activado el LED rojo. Y obviamente no vamos a tener una variación en el set point debido a que ni siquiera hemos arrancado la simulación en Factory.io. Entonces vamos a comprobar que nuestro sistema está conectado hacia Portal. Vamos a Driver. En este caso ya está conectado, comprobamos la configuración respectiva. Si es el PLC correcto, en este caso estamos utilizando un PLC 17200, el 814. Entonces el tipo de datos numéricos hemos utilizado de tipo palabra. Hemos inicializado las variables de 20 y utilizar 6 variables. Para las entradas booleanas, para las salidas booleanas, así inicializamos la dirección 20, pero utilizamos mucho más salidas booleanas, en este caso 14. Las entradas del tipo palabra inicializamos en la dirección 30 y vamos a utilizar 30 entradas del tipo palabra. Perdón, 8 direcciones, entradas del tipo palabra. Así mismo con la salida, vamos a utilizar 8 salidas del tipo palabra desde la dirección 30. Entonces, una vez ya comprobada la conexión del Factory.io con SIA Portal, le damos a arrancar a la simulación. Para ello, le damos a Play y ya estaría nuestro sistema de control activado y luego seríamos a darle Start. Ok, entonces ya establecemos un set point y comienza el proceso de llenado de la botella. Podríamos cambiar el nivel de llenado de la botella para comprobar que este sistema de control llegue a dicho valor. Aquí vemos el valor actual del llenado de la botella y también lo podríamos observar en nuestra interfaz gráfica de HTML. En este caso, el nivel actual del llenado de la botella está en 5. Este valor actual que nos da en nuestro Factory.io corresponde al llenado de la botella. Recordemos que estamos utilizando tanques, por tanto
Esta interfaz gráfica nos indica el nivel actual de la botella. Ok. Entonces vamos a subir el volumen a dicho tanque. Vamos, intento uno para comprobar si hay algún error. Podemos notar que a medida que el valor, eh, es decir, el valor actual del nivel del tanque se acerca al set point, la velocidad con la que sube el nivel se va disminuyendo dicha velocidad. Entonces, en este caso, una vez que el nivel del tanque llegó a los 100 centímetros, eh, el sistema de control emitió una botella. Luego de emitir la botella, arrancó la botella arrancó por dicha bala transportadora hasta llegar a nuestro brazo. En este caso se paró porque todavía no hemos arrancado el sistema del llenado de la botella. En este caso, la botella está llenada, pero no está haciendo el reseteo. Ok. Podemos notar que también el LED se encuentra de color verde. Podríamos subirle el set point y obviamente subiría dicho nivel. Obviamente el contador de las botellas va a estar en cero porque aún no ha pasado del, de hecho proceso. También podemos notar que nuestro rolling stop está activado en el caso de que por error la botella pase o atraviese el sensor del sensor de la botella por algún tipo de error. Luego de que la botella pase por ese rolling stop, pasaría por el contador de botella y en ese momento ya cambiaría el valor del contador de la botella. En este caso tenemos cero, el contador de la botella está en cero. Luego que pase por el contador de la botella, pasaría a esta válvula de transportadora 3, luego a la válvula de transportadora 4, obviamente a la 5, llega al suelo y es removida por el sistema automático. Ok, podríamos repetir el proceso de llenado para comprobar nuevamente en tiempo real. Agregaríamos la simulación, le damos nuevamente a play y le damos a arrancar. Podríamos ver un poco más. Observo el proceso de la emisión de botellas y luego cuando empieza el proceso de llenado. Ya pasó el tema de emisión y la botella llega al llenado. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.